Muy buenas, ¿cómo les va? Temazo el día de hoy. Vamos a hablar de ayuno consciente con Martita Ayub, una entendida del tema. Así que permanezcan, pregunten mucho, sáquense las dudas y disfruten del vivo. Ahí te veo, Martita, así que cuando quieras envíame la invitación. Mientras voy a poner el título. Hola, ¿cómo estás, Bella? Hola, Martita. Muy bien. Bien, ¿y vos? Dame un segundo que pongo el título. No ¿El no título? sé cómo ponerlo. Lo puse arriba, pero quería ponerlo en Yo no comentarios con sé el cómo ponerlo título, arriba. pero no ¿Cómo sé lo cómo pudiste ponerlo. hacer? Capaz que yo. Al contrario, yo lo pongo siempre arriba, pero está Sí. bueno ponerlo abajo porque se ve directo. Pero bueno, lo dejamos así. Bueno, y vos, un ¿Cómo gusto estás, estar acá en Martita? persona, contigo. En persona. Gracias, muchas gracias por compartir tu Sí, tiempo acá con sí. nosotros. Me pareció, bueno, genial invitarte a hablar de este tema porque te escucho siempre y creo que nadie mejor que vos que nos puedas Qué lindo. explicar de esto. Así que muy Gracias. Me agradecida de que gusta, estés acá. feliz de poder seguir hablando de esto que me apasiona. Me encanta para que justamente puedan hacer uso de esta herramienta tan maravillosa de la forma más saludable posible, más consciente. Y que aprendan a discernir también. Creo que hoy en día que hay tanto acceso a la información, en donde nos tenemos que enfocar es en nuestra capacidad de discernimiento. Y para eso necesitamos unas cuantas herramientas, no más poquitas, no muchas, para cada uno empezar a discernir con tanta información que hay Totalmente. en esta era de la información. Claro, recién pensaba una de las preguntas que quería hacerte, si el ayuno tengo que hacerlo, puedo hacerlo simplemente buscando información en internet y viendo cómo se hace, o tengo que hacerlo acompañado de un profesional o Sí. de alguien que entienda del tema. Creo que hay de todo. Pero bueno, antes que eso, porque me estoy adelantando, me Ay, bueno, encantaría que te presentes para no hacer la presentación de después a una, mitad del yo ya vivo, me pero iba, para me que la iba a gente dar sepa de lleno. un poquito de vos. Yo soy Martita, me llamo Martita, argentina, viviendo en Vancouver, Canadá. Soy del noroeste de Argentina, estoy hace 3 años aquí. Y bueno, podría decir que el ayuno fue parte de mi sanación. El ayuno puedo decir que me salvó la vida también. Y también puedo decir que el ayuno me enseñó a ser humana. Y en muchos sentidos me ayudó a integrar mi humanidad en un nivel más sutil y profundo y espiritual. Pero bueno, de profesión estudié biología, soy bióloga, hice un doctorado en biología, enseñé 12 años en la universidad en Argentina, tenía ahí toda una carrera científica y una vida académica, pero cuando estaba terminando mi carrera me enfermé de una enfermedad autoinmune muy rara que en teoría no tiene cura para o sea, no se cura con fármacos. Eso es lo que llaman crónico, cuando algo no se cura con fármacos, pero que se Ujú. cura y se sana. Hay que ir a otro tipo de estrategias que no son necesariamente fármacos. Los fármacos solamente pueden apaciguar un poco los síntomas. Y está bueno es distinguir Claro, eso, esa distinción cuando ponemos la palabra crónico. Es crónico enfrente de un fármaco nada más. Entonces, bueno, claro. estuve muy mal, 3 veces al borde de la muerte. Probé todos los tratamientos médicos que había para probar, porque en ese momento era medio lo único que había, hasta que, bueno, era un poco así, mejoraba un poquito porque se controlaba un síntoma,
y después volvía, pero vivía inmunodeprimida, bajando absolutamente mi sistema inmune, tenía que vivir medio en un ambiente aséptico en mi casa, no podía socializar, no podía nada, aparte de que no podía porque estaba en una cama sin moverme. Es una enfermedad que afecta mucho los músculos, las articulaciones, entonces realmente cuando se pone grave, uno queda totalmente impedido del movimiento. Incluso ¿Qué era lo la que te enfermedad se habían llamaba diagnosticado? dermatomiositis con vasculitis y síndrome antifosfolipídico. En realidad eran como tres enfermedades autoinmunes juntas y había dos síndromes ahí asociados, síndrome de Raynaud, pápula de Gottron, bueno, un montón de cosas que generalmente cuando uno tiene una enfermedad autoinmune no viene solita, viene en un conjunto de algunos síndromes mayores o menores, pero la gruesa era la dermatomiositis, ¿no? Y bueno, algo que yo, Que tiene que ver con la piel, me imagino, pero sí, es también algo que nunca me ha afectado escuché. la Bajar un poco piel. la luz porque me veo Es un como que poco tu sistema amarilla. inmune ataca tus proteínas de colágeno. Así que imagínate que el colágeno está en todas partes. Está en los músculos, está en la piel, está en los vasos sanguíneos. Por eso vino asociada a la vasculitis, que es inflamación de los vasos sanguíneos. Los capilares se inflamaban, entonces no permitían que pase la sangre, que llegue la sangre a la dermis y se moría toda la piel superficial. Entonces vivía como con piel Claro. muerta que tenían que sacar y eso me quedaba como en carne viva y vivía vendada, vendas de 10 meses, hasta que se empezaba a regenerar de nuevo la piel, que obviamente no podía usar, lo más afectado que tenía eran los codos, las manos, así que no podía usar nada, aparte de que no tenía fuerza. A veces uno incluso no puede ni hacer la contracción muscular para tragar, no podía, mis músculos del cuello no podían sostener mi cabeza, tenía que usar cuello ortopédico porque me podía lesionar las cervicales, un montón de músculos que uno usa sin darse cuenta y de repente, ay, no me puedo mover, o no podía hacer este movimiento Claro, de, te de llegó la prensión, inmovilidad, el me famoso imagino. pulgar oponible estaba totalmente inhabilitado, Ujú. no podía hacer este movimiento, por ejemplo, para agarrar cosas. O No, sea, lo no podía básico hacer no lo nada, podías y hacer. dependía absolutamente de otro ser humano para darme vuelta en la cama, para llevarme al baño, todo. ¿No? Y yo tenía 24 años en ese momento. Era muy joven y cuando uno tiene esa edad piensa que es inmortal y todopoderoso y que podés y ir En a realidad. mil y me explotaba, realmente me explotaba, tenía unos niveles de autoexigencia y eso, de seguir y tomar estimulantes para seguir y no dormía y tomaba café con café aspirina a la noche para seguir estudiando y cosas así, era bien, muy nerd y no, estaba totalmente desconectada con mi cuerpo, ¿no? Y muchos sistemas de creencias también. En fin, estuve ahí 2 años muy mal, explorando todo lo que había disponible en la medicina alopática. Calculé que cuando yo me enfermé no existían los smartphones, no existía Facebook, al menos en Argentina, recién empezaba en Norteamérica, no había Instagram, no había, el internet se usaba solamente para mandar unos emails, pero no hay todo lo que hay hoy, que es maravilloso, como en 16 años La cambió todo accesibilidad que tanto, es tenemos. algo Ujú. impresionante, algo muy, estoy muy emocionada de ser testigo de lo que estamos viviendo hoy, en cambios de paradigma de la nutrición, de la medicina, todo. Me parece un momento alucinante para estar vivo, aunque trae mucha incomodidad todo cambio paradigmático a nivel global, ¿no? Que es lo que estamos viviendo después de la pandemia y Mm. todo, es alucinante lo que estamos viviendo. Y bienvenida a la incomodidad, porque eso Totalmente. trae muchas recompensas cuando uno se anima a disfrutar de la vida y a jugar al jueguito de la vida en el contexto de la incomodidad, ¿no? Y de la incertidumbre. Así que bueno, Ujú. llegó un punto que decidí dejar la medicación y también fui escuchando mi cuerpo, tuve muchos insights como momentos de mucha introspección, de mucha conexión interior, que en ese momento yo no tenía herramientas para eso, porque no es que venía meditando, no es que tenía una práctica espiritual antes de enfermarme, nada. La enfermedad fue mi gran despertar
y ahí donde tuve momentos de conexión profunda, de dicha y de gozo muy profundo que no entendía qué es lo que estaba sintiendo, no tenía información mental para entender lo que estaba sintiendo, era más sentir, cuando yo venía acostumbrada a pensar, ¿no? Y empecé a conectarme así con el cuerpo, hasta que fui sintiendo ciertas certezas, ciertas cosas de las que yo no tenía duda, ¿no? Y la mente por ahí quería entrar a decir, no, pero esto no, pero yo, no sé, adentro mío sentía que no, tenía como certezas postas, que nunca había tenido esa seguridad en algo en mi vida, ¿no? Y, y- Wow, seguramente eso es lo que te dio la fuerza para seguir, pero también creo que la vida te puso ese parate, ese freno de alguna forma, no sí, sí, sé qué sí. habrás vivido en ese periodo, eh, porque contabas que fue de un día para el otro esto, no era que vos tenías No, desde fue a los chica 24, eh, sí, fue durante los meses síntomas que o... yo empecé a tener síntomas y me llevó como 5 meses, 6, estar mal, o sea, ya estar parada, se me paró la vida en 6 meses, desde que empezó el primer Claro, síntoma. Y sí, siempre digo que, que fue tan intenso todo lo que viví porque necesitaba esa intensidad para parar la intensidad que yo traía, ¿no? Y creo que eso es totalmente no, proporcional. y, claro, Lo que uno necesita vivir con la intensidad que sea es perfecto. Y hay que abrirse y claro, tomarlo y con el tiempo siempre, siempre uno sí, entiende el para qué es con el sucedió, tiempo. ¿no? Porque cuando nos toca de cerca Sí, nos hacemos mil preguntas porque a mí y porque a mí, pero con el tiempo entendés de que tenía un motivo de ser y, y es lo que te llevó hoy a hacer lo que totalmente. estás haciendo, claramente, porque si no estarías quizá todavía dando clases en la universidad y con otra mente, Sí, con otra forma de pensar o quizá sí, dónde estarías sí, o haciendo qué. Así que es sí. como, Bueno, ya haciendo la historia corta, yo sentí que tenía que dejar la medicación y no tenía miedo a morirme por hacerlo, aunque me decían que era probable. Y, y ahí cuando yo tomé esa decisión, apareció una mujer que la llamó a mi mamá y le dijo que había como un chamán naturista en el norte de Argentina que estaba curando a todo el mundo con la alimentación, con fitoterapia, con infusiones de hierbas. Y nos fuimos para ahí, yo lo sentí como que me explotó el corazón. Así que seguí el corazón y empecé su tratamiento y que es mucho de lo que yo hago hoy y cómo acompaño hoy, y es mucho de lo que hoy ya la ciencia avaló científicamente, ¿no? Todo el tema de la microbiota, de la reparación intestinal, todo eso, en ese momento no estaba ni avalado, ni nadie lo creía, ni lo decía. Hoy se empezó a hablar hace 3 4 años, 5 que es maravilloso que esté pasando, pero en definitiva hice eso, fui a la raíz y empecé a sanarme, y todo fue mejoría, mejoría. A los 3 meses volví a caminar, porque yo llevaba más de un año sin caminar, y mejoría, mejoría, se hicieron 15 años que llevo sin ningún síntoma y sin tomar ni una aspirina, ni enfermarme, ni nada, y eso, aprendí a cultivarme y aprendí a cultivarme desde mi cuerpo físico, mi salud, aprendí a diferenciar lo que es la nutrición de llenar un estómago vacío, que es muy distinto. Aprendí a nutrirme en muchos aspectos que no son solamente lo que mastico. Sí, fui cultivándome interiormente, mi espiritualidad, empecé con yoga, meditación, empecé un camino que no para hasta el día de hoy, de sigo en esta búsqueda interior y de ir más hacia adentro y encontrando más cosas, y así la vida volvió a ser asombrosa y maravillosa, me sigue sorprendiendo. Así que así llegué a donde estoy, con mi sí, recuperación. Yo seguí mi camino científico, quería ser científica, no sabía que tenía algo para dar a otro ser humano, ¿no? Hasta que empezaron a buscarme, a pedirme consejos, amigos, gente cercana que se iba enterando de cómo me había curado yo. La mayoría de las personas me veían como un milagro, y yo decía, no, no soy ningún milagro, hice un montón de cosas y fui a la raíz, y cualquiera lo puede hacer, decía yo.
¿no? Y mucha gente me seguía mirando ahí como, no, no vos porque sos un milagro, y seguían ellos en su vida como venían. Entonces de a poco la gente empezó a pedirme ayuda, y llegó a un punto que tuve que decidir, después de 12 años en la ciencia académica y atendiendo personas, decidí dedicarme a esto porque Ujú. me llena el corazón enormemente, y encontré que por ahí va mi propósito, ¿no? Y también poner todo lo que estudié y toda la ciencia y mi discernimiento científico en ayudar a otros, en dar ese alimento mental cuando es necesario, pero Integrar también todo. integrarlo con el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, ¿sí? Y en esa integración que creo que es la posta para vivir con buena salud diariamente. Claro. Una de las preguntas que tenía era, según tu opinión, ¿cuánto crees que el origen de las enfermedades tiene que ver con lo emocional, con el alimento, con la forma de alimentarnos, de nutrirnos u otras cosas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que somos multifactoriales, y que todos somos un sistema humano que está todo interconectado, no se puede separar. Hay que mirarlo como un círculo por ahí que tiene distintas ramitas, pero es un círculo que anda, y puede ser que para algunas personas se, se vayan más por lo físico, se desequilibren más por el aspecto físico. Tiene mucho que ver lo que como, con cómo estoy, cómo está mi química interna, obviamente, no hay duda de eso. Y yo digo siempre que ese estado de tu ecosistema interno, tu nivel inflamatorio, es como que le pone las balas al arma, ¿sí? Y cuando el arma está cargada, ahí sos una bomba de tiempo, porque de ahí puede, cuando viene un estresor, un impacto emocional, un trauma, eso emocional es lo que dispara el arma, ¿sí? Pero el tema es cómo me agarran parado las situaciones en la vida, con qué nivel inflamatorio yo me paro ante una situación estresante, ante un desafío, porque de eso va a determinar cómo yo, la claridad mental que voy a tener para solucionar eso, mi ecuanimidad emocional, y que el cuerpo se banque el estrés para poder vivir la situación. Que el cuerpo tiene toda la tecnología para vivir situaciones estresantes. No es que está mal el estrés, ¿sí? El tema es la vida moderna que nos lleva a tener dominancia de estrés. La mayor cantidad de horas en el día estoy estresado. Sí, que es un estrés muy silencioso, muy sutil. No es que la mayoría de las personas dicen, no, no estoy estresado, pero estar respirando mal, estar acelerado, ¿sí? Creo que todos tenemos, así sea un mínimo nivel, Sí, pero de estrés, creo entonces que hay todos, mucho de ¿no? ese estrés que, De alguna si uno está más consciente, forma. se puede evitar por completo, respirando mejor lo que estoy haciendo, un montón de cosas que son muy simples, y es estar cuidando todo el tiempo qué información está llegando a mis células, ¿sí? Si yo estoy acelerado, a veces nos aceleramos, en automático nos aceleramos porque tenemos el chip de que cuanto más acelerado estoy, más cosas puedo hacer en una hora, entonces soy más productivo. Y si yo logro ser más productivo, recién ahí merezco sentir placer, ¿no? O darme una recompensa. Pero primero la tengo que sufrir. Y así funcionamos por default. Es como el sistema implantado por default, ¿sí? Entonces, Tal cual. ¿No te pasa que a veces te tomas algún tiempo libre o tenés un día que querés estar tirado en la cama sin hacer total, nada y te viene ese sentimiento de culpa de estoy haciendo nada y tendría que ¿sí? estar trabajando, tendría que estar haciendo Todos cosas? sentimos eso alguna vez. Y ya ese es Sí, un claro ejemplo uf, del no permitirnos estar sí, total. relajados un momento Total, es o como que, tomarnos un día libre. no, ¿cómo voy a tener el tupé de hacer eso? Esa sensación de no me lo puedo permitir, ¿no? O tengo que hacer no sé qué cosa estrambótica para sentir que me merezco tomarme un día, ¿no? O sentir que, Sí. O sentís que el día fue productivo cuando sí, terminaste
sí, agotado, muerto de trabajar o de hacer cosas, decís, bueno, sí. fue Y entonces, productivo el día, ¿no? a- Y no, primero un gran gracias. paso es aprender a distinguir ese estrés, así de bajo grado, crónico, constante, aprender a percibir cómo se sienten las hormonas de estrés en el cuerpo y empezar ahí a autogestionar mi hormonalidad. Sí, eso es la posta y para eso hay que también conocer un poquito de cómo funcionamos hormonalmente, que a mí me encanta enseñar ese tipo de cosas en mis programas, todo enseño. Parece que cualquier usuario de un cuerpo tiene que tener la información básica de cómo funcionamos para poder autogestionarnos, porque también conocer mentalmente nos ayuda a sentir y a distinguir el proceso en el cuerpo. Como que se integra en un punto, que es conozco para sentir mejor, ¿sí? Para que cuando yo esté sintiendo pueda llevar la atención al sentir, pueda relacionar con lo que sé. Y ahí es como que se ancla algo, se asimila algo. Y ya no puedo no saber, porque ya también lo asocia a una experiencia en el Claro. cuerpo, ¿no? Y para mí eso es muy importante que cualquier usuario de cuerpo sepa, experimente, viva. Ahí para mí es donde se anclan las raíces del cultivo de la salud diaria, ¿sí? Y no del ¿Y cómo hacemos eso para los que tenemos cero conocimiento? Porque si sí, no lo estudiaste, es que a no ser que, bueno, agarres un libro, te sí, intereses por el tema y te pongas a un poco sí, a informarte, ¿no? Pero si no, para los que no tenemos idea, algo que es tan fundamental y tan básico de sí. conocer cómo funciona nuestro cuerpo, Hay que aprender, eh, hay que aprender. Eh, tienen un montón de información en internet, como vos decías recién del ayuno también. No está mal googlear y buscar claro, pero información, hay tanta info sí, que es ahí cuando decís, pero bueno, hay ¿por que dónde tomar todo agarro, con no? pinzas. Yo les diría, siempre busquen información de gente que está obviamente certificada o médicos, que hay un montón hoy en día, un montón de médicos haciendo videos en YouTube, en Instagram, que comparten un montón de información básica de cómo funcionamos. Fíjense lo que quién les resuena, algún médico que les resuene, cómo aborda los temas, ¿no? Y vayan por donde les resuene. El discernimiento está en su corazón, en su cuerpo, ¿sí? En donde vayan resonando. Y ese resonar puede ir cambiando y una cosa lo va llevando a otra, ¿sí? O busquen algún referente o pidan una consulta con alguien y le hacen preguntas y lo piden, o le piden bibliografía, pero hay una parte que involucra la autogestión y la autorresponsabilidad, que es cultivarme, buscar la información que necesito, mínima, como para poder al menos tener una gestión activa de mi existencia, ¿sí? Lo mínimo, entonces hay una parte activa. Claro. Venimos acostumbrados a darle ese poder a otro, a un médico, a otro, creyendo que el otro sabe más de mi cuerpo que yo mismo, ¿sí? Entonces, ahí empezar a poner un poquito de mi parte también y a sentirme, a hacer experimentos en mi cuerpo, ¿no? Y decir, bueno, hay un montón de tipos de dietas ahí, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, y entonces, ¿qué me resuena más hacer? ¿Cómo puedo experimentar? Voy probando un tipo de alimentación, pruebo otra, voy viendo cómo me siento mejor. Yo siempre hablo de tu mejor versión posible, ¿no? Y que vos sientas que hoy estás en tu mejor versión posible a nivel físico, a nivel energético, que tenés buena energía, que tenés buen estado anímico, que tenés pensamientos de calidad, ¿sí? No que estás desequilibrado, excitado, nervioso, con poca energía, con cansancio crónico, con fatiga crónica. Entonces, ahí el primer paso es dejar de normalizar el malestar, ¿sí? Dejar de normalizar que tener un poco de dolor de cabeza está bien, que no ir muy bien al baño está bien, dejar de normalizar que no puedo dormir o que duermo poco, Los dolores menstruales dejar también de no normalizar que son tengo que normales. sufrir el periodo o la ola previa al periodo, dejar de normalizar esas cosas, dejar de normalizar la inflamación, vivir hinchado, que se me inflame la panza, que tenga retención de líquidos, dejar de normalizar el hipotiroidismo que fue tan normalizado como, bueno, tenés que tomar la pastilla y ya está.
Y dejar de normalizar todo eso primero, cuestionarse, decir por qué. Si yo nací sano, que eso fue una de las primeras cosas que este sanador me dijo a mí. Si Dios, quien sea la vida, te dio la posibilidad de nacer sana sin ninguna enfermedad congénita. ¿Qué es lo que te sacó de ese estado natural que debería ser tu estado crónico? ¿Sí? Tu estado crónico debería ser el estado con el que vos naciste, que es la salud, que no tiene nada que ver con envejecer, porque también asociamos a que pasen los años con que está bien acumular una pastilla por año. No, uno puede envejecer en total estado de salud y envejecer naturalmente y normalmente, pero yo puedo llegar hasta mi último día de vida con mi mejor capacidad física posible, con todas mis funciones cognitivas funcionando bien, con mi mente funcionando bien, ¿sí? Muy distinto a la decrepitud eh, eh, temprana y prematura, ¿no? Que vemos hoy en día Ujú. personas con 30, 35 años que ya tienen un montón de pastillas, un montón de condiciones, acidez. Y más después de la pandemia, ¿no? Que hay mucha más gente que se La medica cada pandemia vez, ¿no? Pero bueno, exacerbó también es todo, parte la pandemia del exacerbó todo, sistema, dejó todo más a la luz, ¿no? claro. Entonces, dejar de normalizar esas cosas. Ujú. Siempre digo, hagan el experimento y 10 personas que alrededor suyo que conozcan, seguro alguna tiene algún síntoma de inflamación. Alguna persona no duerme muy bien. Alguna o tiene diarrea o tiene constipación. Alguna seguro, o más de una, toma la pastilla para la tiroides. ¿Sí? Alguna siempre hay algo que normalizamos, ¿no? O alguna tiene dolor de cabeza recurrente. Alguna necesita café para despertarse en el día y para funcionar o tienen fatiga crónica. Entonces, son cosas súper normalizadas que tenemos que dejar de normalizar porque ahí es donde viene el cuestionamiento. Y decir, esto podría ser diferente, yo puedo vivir con energía y tener un mismo nivel de energía durante todo el día y no tener bajones, no necesitar dormir la siesta, ¿sí? Puedo llegar a la noche relajado, no agotado, exhausto, entrar en un descanso saludablemente, tener un extra de energía para hacer algo que me guste, compartir con mis seres queridos, hacer una meditación. Entonces, es realmente cuestionarse la fórmula de vida que estamos eh, usando para vivir y decir qué factor de la fórmula yo podría mover un poquito, cambiar o agregar o sacar para que el resultado sea diferente. ¿Sí? Y eso implica en cuestionamiento, y ahí hablo así porque tengo mente científica también. Pero, pero es visible, es claro, es Claro. tangible verlo así. Entonces, primero cuestionar, para que algo cambie en cómo yo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, algo tengo que cambiar de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ahí donde por ahí es más fácil empezar con la alimentación, limpiando la alimentación, reparando el intestino. Siempre lo tangible es lo más fácil, el alimento, que yo voy, compro tal cosa, intercambio dinero por el alimento, lo tengo en mi mano, lo manipulo, lo toco, lo cocino, lo veo, ¿sí? Puedo medir cantidades. Eso es lo más fácil, empezar por lo tangible, ¿sí? ¿Cómo hago para darme cuenta, por ejemplo, eh, si soy intolerante a algún alimento? ¿Necesito hacerme un test de intolerancia o puedo experimentar, como vos decís, simplemente yo con un alimento ver cuánto Lo tolerante que pasa es soy? que si uno tiene, Porque sí, más o menos ya sabemos, ¿no? De qué es lo que me obvio hace bien, qué que es lo sí, que no si me uno hace tiene un bien. poquito de Entonces, interocepción y de percepción de sí mismo, ya más o menos sabes qué te inflama, qué no. Pero eso es totalmente movible, ¿mm? es como, no es estático. Porque si uno tiene el intestino dañado, por ejemplo, y vos te haces un test de intolerancias, va a salir que sos intolerante a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tu Ajá. intestino está dañado, están entrando un montón de moléculas de alimentos que no deberían entrar, o proteínas poco digeridas que entran,
y tu sistema inmunológico genera anticuerpos contra eso, como si estuviera entrando una bacteria extraña al cuerpo. Entonces, vamos acumulando un montón de anticuerpos contra sustancias que si mi intestino estuviera sano, yo no estaría generando esos anticuerpos. Si vos te haces un test de intolerancia y tenés un montón de anticuerpos de un montón de alimentos, el problema no está en los alimentos, el problema está en tu intestino. ¿Se entiende? Wow, qué importante eso. Entonces, por ahí también es común que uno Sí, teniendo el intestino dentro de todo lo más saludable posible, te, te salga que tenés un poco de intolerancia a algún alimento que es el alimento que más frecuentemente comes, porque es una cuestión de probabilidad. Es el más ajá, probable que vos puedas desarrollar una intolerancia o un poquito de anticuerpos contra eso, ¿sí? Porque son todas cosas externas que te hago entran otra, al cuerpo, ¿sí? Entonces, claro. Te hago otra preguntita rápida lo que decías de el intestino en cuanto a la limpieza, a la limpieza intestinal, qué es lo que vos aconsejás o cómo hacerla, para después ya pasar al ayuno vamos y para hablar de ahí, eso, sí. porque nos vamos y hay muchísimo para hablar, es apasionante todo esto. Pero bueno, con lo importante que es eso, ¿no? De tener Sí. sano nuestro intestino, ¿qué es lo que vos recomendás? ¿Qué tipo de Bueno, lo limpieza primero es intestinal? aquí ahí donde yo empezaría, reseteando el intestino. Hay un montón de protocolos. eh, Entender que resetear el intestino es muy diferente a empezar a comer mejor, ¿sí? El resetear el intestino es un tratamiento terapéutico, que es como cuando yo me esguinzo el tobillo y me tengo que poner la férula 30 días. Y no me la tengo que sacar, no tengo que caminar sin la férula, ¿sí? Pueden empezar mejorando su alimentación, pero una reparación intestinal profunda, verdadera, implica un tratamiento terapéutico que es dejar ciertos irritantes durante X cantidad de tiempo. Si yo me salgo de ahí, o si en la mitad del tratamiento incorporo un irritante, yo tengo que empezar a contar desde el día 1 al día siguiente, ¿sí? En ese tipo de protocolos, por ejemplo, el protocolo que hace el doctor Facundo Pereira, con quien yo trabajo, que es gastroenterólogo, que es cada vez más conocido, Facu, que se llama MDB15, es un tipo de protocolo que es muy accesible para todo el mundo. Sí, es un re buen primer paso. Y después hay protocolos más específicos dependiendo de la condición. Por ejemplo, yo que me dedico más a personas con enfermedades autoinmunes o personas con condiciones inflamatorias más severas, más crónicas, que tuvieron cosas parecidas a lo que yo viví, hay un protocolo un poco más específico de reparación intestinal, ¿sí? Pero cualquier reparación intestinal, cualquier protocolo del mundo que haya, tiene cosas en común, que son sacar durante X cantidad de tiempo, dependiendo del protocolo, azúcares refinadas, harinas refinadas, gluten, lácteos, ¿sí? Café, mate para los argentinos. Son los Sí, principales venenos, yo tomo mi mate con un montón claro. de hierbas medicinales que no Bueno, son yerba mate, pero se puede tomar mate poniendo yuyitos bueno, yo lo medicinales hice, también. hoy lo armé ayurvédico y le puse Sí, coco y le sí, puse sí, sí. también manzanilla. Así que bueno, y Eh, obviamente eliminando todos lo los ligero procesados y bastante. ultraprocesados, que generalmente traen todo lo que acabo de nombrar, Ujú. lácteos, azúcar refinada, harina refinada. Y bueno, que hoy el 100% de la población Sí. es intolerante al azúcar, a la harina. Son los principales venenos que somos todos Sí, intolerantes porque porque todos eso te daña sí o podemos sí, dejarlo o de sea, alguna no hay forma, forma. ¿no? No importa que seas celíaco, Ujú. no seas celíaco, el gluten te daña igual el intestino, entonces no es solo para celíacos. A todo el mundo, tarde o temprano te termina Claro. lastimando por dentro, es como que está lastimando todo el tiempo la piel de tu intestino. Y como está lastimada, entran un montón de cosas en la sangre. Y por eso de ahí se genera el gran porcentaje de la inflamación crónica de bajo grado, que es la raíz madre de cualquier enfermedad, de una enfermedad autoinmune, de un cáncer, de la arteriosclerosis, de la presión alta, de los problemas de la tiroides, de desequilibrios hormonales, de ovario poliquístico, de endometriosis, de miomas, de todo, o se origina ahí.
Entonces, con el reseteo lo que se haría es ir Sí, quitando entonces esos alimentos, es un pero periodo. por un periodo, y la idea después es mantenerlo, me Sí, imagino, ¿no? Porque si vuelvo a comer sí, de nuevo todo lo que comí antes, es como volver a totalmente. La ensuciarlo. idea es que uno aprenda a nutrirse, y eso es lo que más enseñamos en los programas y en los planes, aprender a nutrirnos. La persona se empieza a sentir tan bien que dice, yo no quiero perder este estado. También eso aporta mucho. Entonces al principio la persona está enfocada en todo lo que tiene que dejar y después se empieza a enfocar en, no quiero perder este estado, en que me siento tan bien, nunca me sentí tan bien. Hay personas que dicen, después de 20 años con fatiga crónica vuelvo a tener energía. O sea, no hay forma de que esa persona vuelva a perder eso. Se puede ver movimiento, pero ya hay algo que, una certeza, un anclaje ahí, que si uno quiere vivir bien, no hay forma de que te vayas, a menos que no quieras vivir bien. Que también hay casos así, que prefieren Claro. sentir malestar porque les sirve de excusa para no hacer un montón de cosas que hay que hacer a veces en la vida, ¿no? Entonces, aparecen un montón de cosas y de estas cosas emocionales y nuestros motivos, el por qué hago lo que hago y por qué decido lo que decido. Entonces, todo aparece y termina siendo un proceso muy integrativo si uno se abre a vivirlo integrativamente también. Hay quienes solamente se quedan a nivel superficial de la alimentación y hay quienes van más profundo. El cuerpo solo va invitando, la propia evolución de esa alma va invitando a que el proceso sea más o menos profundo. Y todo está bien en el momento justo, ¿no? Entonces, todo esto es re importante que estamos hablando de la previo al ayuno, porque esto yo le llamo ayuno consciente. Ujú. Cuando le damos todo este contexto que estamos hablando ahora, un buen contexto de buena Claro. nutrición, de primero ir a lo primero, reparar mi intestino. ¿Por qué es importante todo este contexto? Porque, por ejemplo, una de las cosas que te hace el ayuno es eliminar toxinas. Pero si vos estimula la liberación de toxinas, pero si vos empezás a liberar toxinas y tenés déficits nutricionales que hacen que las reacciones químicas que tienen que ocurrir para procesar esa toxina se interrumpa porque le falta un poco de zinc o selenio, queda trunco todo el proceso y la toxina queda ahí liberada, te puede afectar peor, la puedes reabsorber con el intestino dañado, entonces no te sirve de nada Claro. enfocarte en el ayuno si no le das el contexto seguro para obtener los beneficios del ayuno, ¿entiendes? Y eso es lo que no O se sea, googlea. que igual el Este reseteo tipo de razonamiento es lo que no se googlea. Sí, sí se googlean los beneficios del ayuno, se googlea testimonios, qué es lo que pasa, qué es la autofagia, eso pueden googlear y obtener información. Pero el darle el contexto saludable, congruente para obtener los beneficios que estoy buscando, no se googlea y ahí sí necesitan la relación de las partes, ¿sí? Y entender qué pasa y ver al sistema humano como un sistema complejo, ¿no? entonces vos recomendás igual el reseteo intestinal hacerlo Sí, con acompañamiento, sí. ¿verdad? La verdad que todo lo que pueden hacer con acompañamiento, háganlo con acompañamiento. Yo no llegué acá sola, eh, yo tuve mucha gente que me acompañó y me ayudó, sigo con gente que me acompaña y me ayuda. Hay personas que tienen un poquito más de caminito recorrido que otros en algún área. Uno podemos ser especialistas en todas las áreas, ¿no? Yo no tengo idea de contabilidad, a veces tengo que recurrir a un contador que me ayude a ver ciertas cosas, entonces si me pongo a hacerlo solo voy a hacer un montón de errores, ¿no? Y me va a llevar un montón de tiempo invertido y puedo hacer todo peor y después tengo que rehacer, entonces ahí hacerlo simple, si pueden buscar un asesoramiento mucho mejor con quien ustedes les resuene, pero pidan asesoramiento, acompañamiento, porque empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿no? Y terapéuticamente necesitamos una contención, ¿sí? Hacer un ayuno te enfrenta a un vacío, a experimentar un vacío, que mucha gente entra en pánico ahí, ni siquiera haciendo muchas horas de ayuno, ¿no? Y que ni estamos pensando en Profundo. 16, 18 horas de ayuno, no.
Hay gente que solo en las 12 horas ya empieza a experimentar como un pánico, o empiezan a ver cosas, o empiezan a tener una incomodidad que está bueno. Decir, tengo a alguien a quien contactar si voy viendo que estoy sintiendo cosas que no las entiendo, o que no las estoy pudiendo procesar o poner nombre, ¿no? Ujú. Sí, yo me acuerdo, me venía en mente porque, bueno, cuando nos encerraron en ese periodo, yo hice un ayuno consciente de una semana con acompañamiento. Era mi primera vez. eh, Al principio tenía mucho miedo porque mi miedo era Sí. cómo voy a estar una semana sin comer, es que me voy a ver loca, no sé si lo voy, no sé si voy a pasar 2 días sin comer. Pero bueno, la verdad que fue todo lo contrario porque, bueno, era un ayuno donde ingeríamos jugos verdes, agua, sales, para estar todo el tiempo hidratados. Fue solo un día seco, eh, pero es verdad que te pasan muchísimas cosas por la mente, sobre todo. Es mucho más profundo que el limpiar el organismo solamente de todos esos alimentos que nos ponemos diariamente. Eh, pero se puede. Y viví eso que vos decís el segundo día, que fue como la muerte, que me acuerdo que la persona que me seguía, que me guiaba, nos Sí, lo dijo: en algún momento van a vivir vivir una esa muerte. muerte. Y fue el momento límite, fue el límite que dije, bueno, sí sigo o no, pero algo me dijo que siga, y fue cuando mejor me sentí en mi vida en esa semana, en todo sentido. Fue cuando Sí, más energía tenía, y sobre todo cuando sí, mejor total, canalizaba y me bajaba información, porque mi canal total. estaba totalmente limpio. Así que fue una experiencia maravillosa. No sé si es parecido al ayuno Sí, bueno, del que nos vas a hablar ahora, porque me sí, imagino sí. que hay diferentes, de Sí, acuerdo no, al pero tuyo podemos también, hablar pero a grandes lo rasgos y que volvería a hacer. sepan las diferencias. Que obviamente sí, ese tipo de ayuno como el que hiciste vos implica que uno pare su vida y se tome el tiempo para estar 5 días o más en ayuno y enfocado en esa conexión, ¿no? Que nunca recomiendo que alguien quiera hacer 5 días de ayuno siguiendo con su rutina diaria de locura, de trabajo, de exigencia física y de exigencia energética. Sí, hay tipos de ayuno más largos que se hacen como en un retiro, aunque sea un retiro virtual, pero uno está en la casa eh, con otro tipo de dinámica, no es tu vida diaria, ¿sí? Y después tener Ujú. claro, Este después fue un retiro tener los virtual. tipos, el ayuno intermitente, que es lo que uno puede hacer diariamente siguiendo su vida normal, ¿sí? Que Claro. todo tiene su beneficio. Está bueno hacer cada tanto un retiro un poquito más largo, pero me tomo esos días para mí, para retirarme, ¿sí? Y en mi día a día puedo hacer un intermitente donde obtengo un montón de beneficios también, donde le doy espacio a mi cuerpo que procese todo el día, que procese las toxinas, que baje la inflamación, ¿sí? Porque comer inflama, ¿sí? Vivir inflama. La vida es inflamatoria y más la vida moderna. Entonces, tenemos que darle eh, ese espacio al cuerpo en el ayuno intermitente, sobre todo el ayuno nocturno, siempre digo ayuno circadiano, vivir y comer durante el día, dormir y reposar durante la noche, ¿sí? Y a la noche se da esa reparación, esos procesos que son circadianos. Así hay procesos que se dan cuando estoy durmiendo, cuando no hay luz, ¿sí? Que si yo me acuesto y acabo de comer o cené tarde, la digestión compite con esos procesos, ¿sí? Y la digestión también es circadiana. Yo produzco más ácido clorhídrico, que es el principal ácido que digiere en el estómago, cuando hay sol, y al mediodía, cuando está el sol arriba mío. Es mi mayor pico de producción de ácido clorhídrico, que después de las 6 de la tarde es prácticamente nulo. O sea, todo lo que yo coma de noche, no tengo buena capacidad de digestión, por ende no voy a absorber los nutrientes que estoy queriendo incorporar, estoy solamente llenando un estómago, que mucha gente lo usa, sentir ese llenado de estomacal, porque es como que me da un bajón, me ayuda a sacarme de la mente, me lleva toda la energía para ahí.
entonces a mí me da las ganas de dormirme y acostarme. Mucha gente usa la comida a la noche como esta droga sedante, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo para qué uso cada cosa y entender los procesos fisiológicos y que tengo que darle esa ventana de tiempo, que este conjunto de reacciones químicas que son la reparación de ADN, de proteínas, que el sistema inmunológico desinflame, que todo vuelva a la homeostasis para prepararme para el día siguiente. Eso ocurre durante la noche y cuando no estoy digiriendo. Entonces, empezar haciendo un ayuno de 12 horas, tratando de cenar lo más temprano posible, o reemplazar la merienda por la cena, ¿sí? No tener miedo a, en la hora de la merienda, en vez de comer un par de tostadas con té, comerme una buena ensalada. Espectacular, y es mucho más nutritivo. Y es muy fácil eso, porque terminás de comer, no sé, a las Sí, 6 de la tarde, 7 de la tarde, eh, y después, bueno, aguantás hasta las totalmente. 6 Si de uno la duerme mañana, 8 horas, claramente, son ¿no? 3, 4 Así horas que de ayuno no hay consciente nada excusas más, ahí, ¿no? sí. Entonces, no es gran cosa. Ujú. Igual pueden empezar despacito. Si hoy hacen 8 horas de ayuno, pueden empezar haciendo 9 horas y estar haciendo 9 un tiempo y después suben a 10. Lo ideal sería tratar de mantener 12 horas todos los días. Que no importa que lo hagan una vez a la semana, es mejor a que no lo hagan nunca. ¿Sí? No es que tienen que hacerlo X cantidad de días para obtener los beneficios, con que lo hagan un día a la semana ya es algo, y van de a poquito tratando de mantenerse en 12 horas diarias. Una vez que se sientan cómodos con 12 horas diarias y tratan de bajar la cena, sobre todo eso, pueden pensar en decir, a ver, exploro un ayuno un poquito más largo, 13, 14, 16 horas, ¿sí? La mujer que está en etapa fértil tiene que tener mucho cuidado ahí. No traten de hacer 16 horas de ayuno todos los días. Me llegó un montón de mujeres que venían ayunando 16 horas todos los días y al segundo mes se le corta el periodo, porque sí, la mujer tiene tanta ciclicidad hormonal, semana a semana somos tan diferentes hormonalmente las mujeres en etapa fértil, que hay que ir aprendiendo a escuchar el cuerpo. Hay semanas que donde tengo la progesterona, la testosterona más alta, que no puedo hacer más de 12 horas, o depende de la mujer, obviamente no es tan tajante. Hay mujeres que lo hacen y no se desequilibran, pero es probable que me desequilibre hormonalmente si en esos momentos hago mucha cantidad de ayuno, horas de ayuno, cuando naturalmente en esos momentos del mes la mujer tiene más hambre, es cuando le dan los antojos, ¿sí? Y es sabio el cuerpo, ¿sí? Ahí lo importante es darle alimento de calidad y no caer en comer azúcares refinadas ni nada. Entonces, hay que ir viendo cada caso particular, sería lo ideal, pero a grandes rasgos, si logran mantener una rutina de 12 horas de ayuno diaria, circadiano, comer y vivir durante el día, reposar, reparar y descansar de noche, ya hacen un 90% ahí. Ya es un montón. Martita, y cuando hablas de inflamación, ¿a qué te referís? Porque yo me Sí, imagino la inflamación cuando me veo la panza que estoy sí. hinchada. Para mí la inflamación es Eso eso, podría pero no sé si es ser, eso o a algo eso le más podemos llamar también. distensión abdominal o inflamación intestinal, ¿sí? Eso es por un lado. Y otra cosa es la inflamación crónica de bajo grado, que generalmente van asociadas, ¿sí? La de bajo grado deriva de un intestino inflamado, pero hay muchas personas que tienen daño intestinal y no tienen mucho síntoma intestinal o digestivo, pero igual así tienen mucha inflamación de bajo grado, o solamente se les manifiesta a nivel de la tiroides, de un Hashimoto o una enfermedad autoinmune, o muchas alergias o asma, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso deriva del intestino dañado. Eh, Esa inflamación de bajo grado es la que te puede dar síntomas como retención de líquido, dolor articular, dolor muscular, contracturas a nivel dolor lumbar, dolor cervical, contracturas cervicales, dolor de espalda, Wow. ojeras, la cara hinchada cuando te levantás, las manos hinchadas cuando te levantás, los pies hinchados, retención de líquido en general, dolor de cabeza, poca energía, neblina mental. Todo eso es la inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Que lo primero que hay que hacer para bajar eso y equilibrar eso, ni hablar de enfermedades, si hay alguna enfermedad ya diagnosticada,
asuman que tienen inflamación crónica de bajo grado. Si hay desequilibrio hormonal, asuman que tienen inflamación crónica de bajo grado, porque de ahí deriva, ¿sí? Eh, Wow, estás contando, impresionante, porque todo lo que acabas de nombrar, creo que todos dolor de estamos con cabeza, dolor de algo de cabeza, me eso estaba tenemos, olvidando que ¿no? es tan común, dolor de cabeza, inflamación crónica de bajo grado. Sí, Sí, es re común, sí, pero está totalmente normalizado y dicen, yo tengo eso, yo tengo todos esos síntomas, es re normal y eso es lo que hay que empezar a cuestionar y ese es el cambio paradigmático, empezar a remover esas creencias limitantes de que tengo que vivir cada vez peor, no, yo juro que me siento mejor hoy a mis 39 años que cuando tenía 15 años, ¿sí? Cuando tenía 15 años vivía constipada, tenía hipotiroidismo, tenía ovario poliquístico y hoy no tengo nada de eso, absolutamente nada. Martita, entonces, primer paso para desinflamar el cuerpo es hacer el Sí, reseteo yo empezaría intestinal. por ahí. Y de Limpiar la ahí alimentación, podemos tratar de pasar dejar a procesados, pensar en hacer un ultraprocesados, ayuno. que es todo lo que viene en un paquete, ¿sí? Desconfíen de todo lo que venga en un paquete y que dure muchos meses en un estante. Pero cuando empezamos a limpiar, a experimentar con cada alimento, quitándolo, ¿por cuánto tiempo mínimo tenemos que Mínimo una sacarlo para semana, decir, que por bueno, ejemplo el protocolo de Facu Pereira es una semana de eliminación. ajá, Mínimo una semana. Si pueden hacerlo un poquito más, pensé que para era mí mejor. mucho 10 más? días, 2 semanitas sería lo ideal. El protocolo que yo uso son 30 días, ¿sí? Pero yo hago un acompañamiento de 3 meses en todo esto. El protocolo de Facu son 2 semanas nada más. Entonces, depende de cada uno, por ahí el de Facu es mucho más accesible a que lo haga todo el mundo y, y por el tiempo, Por el porque tiempo. te permite comer ciertas cosas, pero si ya hay muchos síntomas de inflamación, yo iría Ajá. directamente a algo más profundo, ¿no? Sí, por eso que yo acompaño más gente con enfermedades, personas con enfermedades autoinmunes, con mucha inflamación, ¿sí? Con mucho desequilibrio hormonal, cuando ya hay cosas más severas, a veces hacen una introducción con el programa de Facu y después vamos más a la raíz con este otro tipo de protocolos que duran más tiempo, ¿sí? Pero sepan que se están reseteando de toda su Claro. vida. O sea, si nunca hicieron un reseteo intestinal antes, sepan que hacerlo es resetearse como volver a nacer, literal. Cambia todo, te cambias que te debe cambiar hasta la forma de pensar, Sí, todo, me todo. imagino, ¿no? Em, entonces, en cuanto al ayuno, empezamos por las 12 horas, que es Sí. muy simple, porque adelantamos un poquito de la cena y nos vamos a dormir y, bueno, desayunamos Sí. cumpliendo las 12 horas de ayuno después de eso. Y tratando de mantener una Una vez alimentación que con alimentos ya, reales, verduras, frutas, cosas, sí, alimentos como la naturaleza te los da, ¿sí? lo más Lo, crudo, puro lo del posible, crudo digamos. depende de la persona y depende del estado intestinal de cada persona, porque una persona que tiene el intestino dañado, una microbiota Ajá. desequilibrada, come crudo y se inflama un montón. Entonces, no quiere decir que no puedan comer nunca más crudo, quiere decir que tienen que ir a reparar el intestino y a fortalecer la microbiota. Entonces, está bien que empiecen comiendo cocido y vayan aumentando el porcentaje de a poquito de crudo, ¿sí? Ah, qué buen dato ese, porque yo pensé que el No, crudo es era para todo para bueno, todos bueno, pero no. pero hay personas que se inflaman un montón, Pero que se depende pueden cómo tenés bancar la cómo inflamación si digerís. quieren. Ujú. No es que les va a pasar algo, nada más que es molesto. Entonces se suele decir, bueno, empezar con porcentajes, hacer 80 cocido, 20 crudo, y andar tratando de a poquito. Cuando vas de a poquito, tu microbiota se va fortaleciendo, entonces ya vas generando el ecosistema interno para poder digerir la fibra cruda, pero es lo ideal porque tiene energía vital, es lo que más te va a dar energía y vitalidad, el alimento crudo. Pero podemos ir jugando con los porcentajes hasta que se sientan cómodos con eso. ¿Se puede comer carnes? Sí, pueden comer carnes. Acá no, yo soy vegana particularmente, pero nunca le digo a nadie sé vegano. Yo te digo, escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te pide carne hoy, eso está en coherencia
con tu alma y anda por ahí. Si tu cuerpo naturalmente deja de pedirte carne, como me fue pasando a mí, yo dejé de comer carne a los 13 y me caía muy mal, aparte la vomitaba. Eh, Escuchen a su cuerpo, forzar mentalmente al cuerpo a hacer algo, Ujú. cuando el cuerpo pide otra cosa, eso no pierdan tiempo ahí, eso Tal no, cual. no, Yo creo que no está ni bien ni mal comer carne, simplemente sí, escucharse y ver lo que el cuerpo te pide. Y yo justamente en ese periodo que hice ese ayuno fue cuando dejé de comer carne, sí, cuando empecé a reducir la carne. Ya mi cuerpo tal no cual, me lo pedía cada vez sí. menos, un par de meses antes del ayuno. Y bueno, y la como cuando tengo ganas, cuando el cuerpo me lo pide. Sí, no, no, pero Obviamente sí es verdad que que no estamos al la favor dejé un del... montón, Una o sea, cosa es no, no estar la en como como contra del antes. maltrato No, animal, no, no, que obviamente no estoy a favor del maltrato animal, claro. y los que coman carne procuren comer carnes de animales felices, de que hayan tenido una buena nutrición, que hayan tenido un ambiente natural, que no les hayan puesto antibióticos, ni químicos, ni nada. Obviamente eso no se discute, ¿sí? Pero de ahí, para mí, yo que soy bióloga y entiendo la cadena alimentaria, todos nos comemos entre todos y, y para mí es lo mismo comer una lechuga que comer un animal, en ese sentido, ¿no? Y somos toda una cadenita perfecta. Y nos tocó este rol de ser Así es. depredadores, ¿no? Y también de ser, en realidad somos omnívoros. Ujú. Y entonces no hay que pelearse Y sí, con nadie, y pero que sí hay también, que tratar de saber que uno está consumiendo la energía del ser que está comiendo. Entonces, si pueden conseguir una carne de un animal que no haya sufrido, que no haya tenido una mala vida, que no haya estado estresado, encerrado en un lugar, comiendo alimentos de mala calidad y lleno de químicos y antibióticos y hormonas para generar más masa muscular, es mejor, obviamente. claro, es importante ahí la calidad. Y Martita, uy, están haciendo un Y yo ya me montón tengo de que ir en dos preguntas y minutos, ya pero bueno, llegamos hacemos casi a la otro día. hora. Sí, bueno, yo también. Sí, seguramente lo vamos a hacer porque hablamos muy No, poco hoy de ayuno pero y si vamos hablamos a de hacer ayuno otro consciente en hay que algún darle todo este momento. contexto que hemos hablado, que para mí es muy importante. Sí, es súper ¿Sí? importante y es que esto era Porque todo fundamental esto hace que decirlo. uno vaya teniendo una nutrición intuitiva que deriva en un ayuno intuitivo. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos vivir más intuitivamente desde nuestra nutrición, el ayuno, y bajar un poquito de la mente al Mm, sentir, ¿no? claro, tal cual. Para cerrar, ¿qué es lo que te faltó decir hacia algún tipo o algo importante sobre el ayuno? Tomen Eh, agua durante el ayuno, tomen y agua durante claramente el lo ayuno, pueden vamos a tomar decir. infusiones que no tengan Sí, azúcar ni edulcorante. Por ahí preguntaban de ayuno con jugos. El ayuno con jugos no es un ayuno oficial, es es simplemente no comer sólidos, ¿sí? Pero el jugo verde sí ajá, corta el ayuno fisiológicamente, en reacciones químicas internas. Pero claro. está bueno hacer cada tanto días de jugos, ¿sí? Te da un montón de beneficios diferentes a estar comiendo. Entonces puede ser una cosa en el medio, ¿sí? Entonces está bueno que prueben hacer ayunos con jugos, pero sepan que los beneficios más profundos de Ajá. regeneración de tejido, de autofagia y de reparación se dan cuando no hay nada más que agua y o alguna infusión que no tenga ni azúcar ni edulcorante. Todo lo demás ya cortaría oficialmente el ayuno. O sea, té Café sí mate, se bueno, puede, café café no, por negro, supuesto. sí, Ah, café café también. negro. Siempre lo más profundo es solamente agua, siempre, lo más profundo. Después, Ok, no es que corte el ayuno a tomar un mate, un té, un café, ¿sí? Pero hay algunas moléculas ahí, que por más que no tengan calorías, algunas moléculas que el cuerpo tiene que procesar. Entonces hay que verlo como un rango de profundidad, ¿sí? Hay cosas que cuando se estimula la producción de insulina, eso ya sí corta el ayuno, que un jugo verde te produce insulina, ¿sí? Un mate, un café, claro. no, ¿sí? Pero Bien, muévanse ahí, bien. siéntanse, capaz que hacen un día más relax, que están en su vida diaria y dicen, bueno, pero solo voy a tomar jugos hoy porque hace mucho calor, o lo que sea, es verano.
tengo ganas de tomar juguitos, pueden hacerlo y van a obtener un montón de beneficios igual. ¿Sí? Bien, Martita, y para cerrar, después del ayuno que dijiste, si aguanto, paso ahí el ayuno de 12 horas. ¿El próximo sería de Y cuántas horas? ahí, ¿Qué bueno, después de recomendás? que uno está un tiempo haciendo 12 horas, que baja la inflamación y que yo puedo percibirme mejor y empiezo a tener más claridad, cuando baja la inflamación empiezo a percibir mejor qué es hambre real, qué es hambre emocional, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, empiezo a tener más claridad en mí. Y ahí es donde se vuelve más intuitivo. Entonces, simplemente puedo decir, llegué a las 12 horas, tengo hambre, no tengo hambre real, o tengo ganas de comer, que es muy distinto tener hambre real. Y capaz que si llegas sin hambre, puedes decir, voy a esperar a tener hambre, ¿no? Y ese esperar a tener hambre puede Ajá, ser que sea a las 13 horas, a las 14, a las 15, puede ser que un día sea a las 13 y otro día sea a las 16, porque ningún día es igual a otro, ¿sí? Porque hasta los astros cambian todos los días y hasta todo eso está influyendo en mi requerimiento energético, en todo mi ser. Entonces, ahí es donde se vuelve más intuitivo. es escucharnos más que ir Se- tan rígido de Yo soy de 12, 16, ir 20, ¿no? escuchando más al cuerpo Es y me acompaño a que conecten con ese saber y con esa intuición, más que, o sea, poner la información mental al servicio de la experimentación en el cuerpo, y no quedarme en, ¿y ahora cuánto debería hacer de ayuno? A ver, ¿qué dice la Martita? Entonces, dice la Martita, dice 14, entonces hago 14. No, valido en mi cuerpo, primero. claro, sí, eso facilita mucho Sí, más la reconexión con uno totalmente. mismo en todos los niveles, así que está buenísimo. Hoy, No, Martita, agradecida por, por tu tiempo, por toda esa sabiduría que transmitís de esa manera tan dulce, tan clara, tan gracias. llena de Me luz. encanta, me Así apasiona que hablar de todo muchas esto. gracias. Y a todos Así los que que se conectaron, seguimos se cuando nota. quieras, hacemos la parte 2 que podemos ir más profundo en el ayuno Sí, y ya más en la parte fisiológica, pero sepan que entrar en sí, congruencia y darle este totalmente. contexto es ser congruente y eso da plenitud y satisfacción en la vida. Y el desafío ahora es discernir e integrarnos como seres humanos. Así que hacia ahí vamos. Gracias por abrir estos espacios Bien, para seguir difundiendo el mensaje y y para que la gente le lleguen posibilidades. Siempre digo que acá estamos mostrando posibilidades nada más. No se trata de nuestra persona, de alimentar así egos ni es. nada, sino de abrir posibilidades cuando hemos encontrado que este es nuestro propósito. Cuando el universo te Hacer dice, te conexiones. necesito para Ujú, esto, bueno, es brindar posibilidades más allá del ego humano. totalmente. Muchísimas gracias, Martita. Y bueno, sí, vamos a hacer otro live porque igual quedaron Sí. muchísimas preguntas por responder. Pero bueno, una cuestión de tiempo no pudimos, así que a la Abrazo, próxima. ella Un me abrazo encantó grande a todos y conocerte así gracias por más haberse en persona conectado. y hablar con vos. Gracias por todo lo que haces también y todo Sí, a mí lo que también. propones, los espacios que brindas. Gracias, Gracias, Martita. gracias Un a abrazo todos por enorme. los mensajitos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.